Hola, amigos. Hoy quiero presentarles una nueva historia. Disfrútenla. El crujido de hueso no fue solo un sonido. Fue la fractura de algo más profundo. El puño de mi padre, pesado y deliberado, impactó mi mandíbula con tanta fuerza que juro que la habitación se inclinó. El sabor a hierro inundó mi boca al instante y mis rodillas se doblaron antes de que pudiera siquiera pensar en mantenerme en pie. Caí con fuerza sobre el mosaico de la cocina, las palmas resbalando en una delgada mancha de mi propia sangre. Me zumbaban los oídos, anulando mi propia respiración, pero no tanto como para no oír la voz de mi madre. Ella no jadeó, no se acercó, ni siquiera se inmutó. Se rió, un sonido agudo y frío que erizó los pelos de mis brazos. Eso es lo que te pasa por no valer nada, dijo, pasándome por encima como si fuera un pedazo de basura tirado en el suelo. Quizá ahora aprendas tu lugar. Todo lo que había hecho fue preguntar por qué tenía que limpiar todo el patio si mi hermano Kyle seguía tirado en el sofá, deslizando el dedo en su teléfono. Mis palabras exactas, ¿por qué él no puede hacer algo en esta casa? Al parecer fueron consideradas hablar de más en el idioma de mi padre. Por favor suscríbanse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde donde nos están viendo. Kyle, por supuesto, esbozó una sonrisa burlona desde la puerta. Tenía 24 años, sin trabajo, y de alguna manera la joya de la corona de la familia. Papá lo llamaba, el futuro de nuestra sangre. Yo lo llamaba flojo, malcriado y la razón exacta por la que esta casa era un infierno. Levántate, ladró mi padre, erguido sobre mí, ¿o necesitas otra lección? Intenté ponerme en pie, la mandíbula palpitando con cada movimiento. Apenas podía cerrar la boca sin sentir dolor. Mi voz salió ahogada, estoy bien, aunque me dolía hablar. Estarás bien cuando dejes de abrir la boca, gruñó papá. La gente inútil no se queja. Mamá solo se sirvió un café, tarareando como si el olor a sangre en la cocina no fuera diferente al del pan quemado. Asegúrate de terminar el patio antes del almuerzo, dijo, y arréglate. No quiero que los vecinos piensen que somos unos salvajes. Casi me río, qué ironía que una mujer me llamara inútil mientras su marido me rompía la cara, pero ya sabía, el humor era otra alarma en esta casa. Afuera, el aire se sentía denso, pesado por la humedad. Apreté la escoba con más fuerza de la necesaria, no porque barrer importara, sino porque mis manos no dejaban de temblar si no lo hacía. El sabor a sangre todavía se pegaba a mi lengua, mis dientes dolían por el golpe. Desde la ventana de la sala veía a Kyle viendo la tele, el reflejo de la pantalla danzando en su rostro burlón. Conocía bien esa sonrisa. Era ese silencioso, nunca serás más que esto, que había visto desde que era niña. Tenía 26 años, lo bastante mayor para irme, pero no lo bastante libre para hacerlo. Mis ahorros se habían ido, prestados por mis padres para uno de los negocios fallidos de Kyle. Me recortaron horas en el trabajo, pagar la renta sola era imposible, y las pocas amistades que me quedaban vivían a kilómetros. Cada plan que hice para salir fue saboteado de alguna manera. Mi auto se descompuso misteriosamente antes de entrevistas. Mi cargador del teléfono desaparecía los días que necesitaba hacer llamadas importantes. Mamá siempre decía, quizá es una señal de que no estás lista para el mundo. Pero ese golpe, el que me sacudió los dientes y me arrancó el aire de los pulmones, no se sintió como una señal para quedarme. Se sintió como la gota que colmó el vaso. Al caer la noche, la hinchazón en la mandíbula se había duplicado. Presioné una cuchara fría contra la mejilla en el baño, mirando al extraño en el espejo. Tenía los labios partidos, el ojo izquierdo un poco golpeado por el ángulo del impacto. No parecía alguien que pudiera pelear. Parecía alguien que ya había perdido, pero no lo era, aún no. Esa noche, mientras ellos estaban en la sala discutiendo qué pedir de comida para llevar, yo me senté al borde de la cama y empecé a planear. Mis manos seguían temblando, mi cara seguía ardiendo, pero mis pensamientos estaban afilados como navajas. Esta vez no iba a esperar a que rompieran otra cosa. Esta vez me iba a asegurar de que supieran lo que se siente con un daño real, y cuando pasara, no lo verían venir. A la mañana siguiente la hinchazón se había transformado en un dolor que se extendía de la mandíbula a la sien. Apenas pude morder el pedazo de pan que me forcé a tragar para que el estómago no se revolviera. Cada vez que abría la boca recordaba el sonido de hueso contra hueso, la lección de mi padre resonando en mi cabeza como si quisiera ser permanente. Pero ese dolor ya no estaba solo, tenía compañía. Un pensamiento quieto y afilado que latía en el pecho cada vez que escuchaba sus voces. Cuando entré a la cocina, papá ya estaba ahí, sorbiendo su café como si no me hubiera roto la cara 12 horas antes. Mamá estaba en la estufa, tarareando mientras volteaba panqueques, los buenos, los que nunca hacía para mí, solo para Kyle. Él estaba en la mesa, el cabello hecho un desastre,
sonriendo perezosamente mientras metía el tenedor en el jarabe. No te quedes ahí parada, dijo mamá sin voltear. Puedes servirle el jugo a tu hermano. La mandíbula me dolía al apretarla, pero serví de todos modos, deslizando el vaso hacia él. No dijo gracias, nunca lo hacía. En cambio, inclinó la cabeza con esa sonrisa conocida. Sigues hablando raro, dijo, imitándome por la mandíbula rígida. Parece que papá sí te enseñó algo. Papá rió sin levantar la vista. Tuviste suerte de que no te rompiera algo más que la boca. Me quedé paralizada, el jugo en la mano, y en ese momento algo se cristalizó. Esto no era solo crueldad, esto era su normal, y si me quedaba lo suficiente, se convertiría en el mío. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, abrí el viejo baúl de cedro del closet. Enterrados bajo mantas viejas estaban 3 objetos que habían olvidado: mi laptop de la preparatoria, un juego de llaves de repuesto de la casa y una libreta de espiral. La laptop era lenta, la pantalla parpadeaba, pero funcionaba lo suficiente para lo que necesitaba. Empecé a escribir, no un diario, ni una confesión, sino un plano, no solo para irme, sino para llevarme algo que nunca pudieran reemplazar. El primer paso no fue la confrontación, no fue decirles 4 verdades, fue invisibilidad. Durante los días siguientes me volví tan obediente que era casi aburrido. Limpié sin quejarme, comí en silencio, hasta reí las bromas patéticas de Kyle. Bajé la mirada cuando papá hablaba. Nunca pregunté, nunca contesté, y funcionó. Dejaron de verme como una amenaza, dejaron de verme por completo. Pero mientras ellos se relajaban, yo prestaba atención a las pequeñas cosas que la mayoría pasa por alto, donde guardaba papá sus papeles importantes en el cajón del escritorio, las veces que mamá dejaba el teléfono desatendido para chismear en el patio, la forma en que Kyle se jactaba de cosas que no debía, como contraseñas y datos bancarios que creía que lo hacían ver inteligente. Una tarde, mamá dejó su bolso en la encimera mientras iba a regar las plantas. Me quedé ahí, con un trapo en la mano, fingiendo secar un plato hasta que oí la puerta corrediza cerrarse. En menos de 30 segundos tenía su teléfono en la mano, mi pulgar deslizando su galería de fotos, sus correos guardados, la app de notas donde guardaba contraseñas como si fueran la lista del súper. El corazón me latía, pero no guardé nada, aún no. Memoricé patrones, direcciones de correo, conexiones. No se trataba solo de conseguir material, se trataba de entender cómo se movían. Cuanto más aprendía, más evolucionaba el plan. Dejarles en ruinas no era suficiente. Quería que se sintieran expuestos, vulnerables, pequeños. 2 semanas después, Kyle llegó a casa presumiéndole a mamá que por fin iba a triunfar. Había invertido los fondos de networking de papá en algún esquema con su amigo Carter. Fingí no escuchar, pero alcancé a captar lo suficiente: un evento de lanzamiento, un salón rentado, los amigos de negocios de papá invitados para ver la genialidad de Kyle. Esa era mi ventana. Durante los días siguientes viví en 2 mundos. De día era la hija silenciosa y obediente que nunca los miraba a los ojos. De noche armar el modo para entrar al reflector de Kyle el tiempo justo para derrumbar toda su imagen. No quería hacerles daño físico, no como ellos me hicieron a mí. Quería golpear donde más doliera y donde sangrara más tiempo: su orgullo, su credibilidad, su sensación de intocabilidad. Una noche, sentada en mi escritorio con la libreta abierta y el moretón en la mandíbula volviéndose amarillo apagado, me di cuenta de algo: no solo planeaba irme, planeaba borrar la versión de mí que creían poseer, y cuando terminara, no solo me perderían a mí, perderían todo lo que habían construido sobre mi silencio. La noche del gran debut de Kyle estaba iluminada como un set de película. Cadenas de luces doradas colgaban por todo el salón rentado, champán falso fluyendo en copas altas, y todos los hombres en la sala con trajes lo suficientemente ceñidos como para mostrar que gastaban más en sastrería que en moral. Entré temprano, sin ser notada, vestida de negro que no suplicaba atención pero la exigía si te fijabas 2 veces, el cabello recogido, el maquillaje marcado lo bastante como para cortar el aire. Ya no parecía la hija inútil, parecía alguien a quien fingirían conocer si necesitaban algo. Kyle ya hacía de anfitrión, estrechando manos como si hubiera nacido para eso. Papá se posaba detrás suyo, el pecho hinchado como si el éxito de Kyle fuera su logro personal. Mamá, con un vestido brillante, flotaba de conversación en conversación, dejando caer pistas sobre lo duro que trabajó Kyle mientras omitía convenientemente de dónde venía la financiación. No me vieron al principio, me aseguré de eso. Me quedé cerca de la barra, escuchando, observando. El proyector al frente repetía el logo de Kyle y fotos de él, trabajando, todo armado. Cuando comenzaron los discursos, papá tomó el micrófono primero. Mi hijo, tronó, es la prueba de que el trabajo duro,
La disciplina y la guía correcta siempre dan resultados. Esa palabra, disciplina, hizo que mi mandíbula temblara, pero sonreí. Entonces Kyle empezó su presentación, fingiendo humildad mientras se jactaba de su concepto original y su enfoque innovador. Lo dejé hablar, lo dejé apilar su torre, porque yo estaba a punto de derribarla. En el preciso momento en que Kyle hizo clic para la presentación de vídeo, me acerqué a la mesa de audio y deslicé el pequeño USB que había estado guardando durante semanas en el puerto. Tomó menos de 3 segundos para que mis archivos reemplazaran los suyos. La pantalla parpadeó. En lugar del metraje promocional elegante, apareció la primera foto, el cuaderno manuscrito de papá, el que listaba pagos extraoficiales para untar tratos de negocio. Luego, un escaneo de los mensajes privados de mamá a una mujer a la que le debía dinero, llamándola una mendiga desesperada. Empezaron a oírse gasps entre la gente. Después vino un clip de vídeo, papá estrellando el puño contra la pared y gritando, «No eres nada sin mí». Su voz se escuchaba clara como cristal. Luego otro, Kyle burlándose de un compañero discapacitado en un estacionamiento. La sala quedó en un silencio sepulcral. Alguien atrás murmuró, «¿Esto es real?». Otra voz respondió, «Es su voz». Yo no los miré todavía. Quería que lo sintieran antes de verme. La diapositiva final fue un simple archivo de texto con una línea, financiado con dinero robado destinado al tratamiento médico de un niño ciego. Ahí fue cuando el ruido pegó con fuerza, un clamor colectivo de escándalo. Las sillas se arrastraron. Las voces se alzaron y la gente empezó a sacar teléfonos. Entonces caminé hacia el frente, lenta y segura, como se camina cuando ya has ganado. La cara de Kyle estaba pálida, la boca entreabierta como si hubiera olvidado respirar. Las manos de mamá apretaban su clutch como si pudiera salvarla. Papá me miraba fijo ahora, y juro que, por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Tú, siseó. Yo, dije, la inútil, la que no habla. La gente ya estaba grabando, no por mí, sino por ellos, para mantener la historia viva mucho después de esta noche. Me incliné lo suficiente para que me escucharan por encima del caos. Ustedes construyeron este apellido sobre la crueldad, yo solo se lo devolví sin barniz. Luego me di la vuelta y salí al aire fresco de la noche. Mis pasos eran livianos, el peso en el pecho desaparecido. Detrás de mí aún podía oír sus voces, pánicas, desesperadas, mientras su imperio se resquebrajaba frente a todas las personas cuya opinión les importaba. No tuve que mirar atrás para saber que sus caras estaban tan pálidas como la verdad que les acababa de dar. Por favor suscríbanse a nuestro canal y díganos en los comentarios desde donde nos están viendo.